Buenos días, mi nombre es Silvia Lisbeth Heredia Bañales, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi número de matrícula es ES16-2006-638. La materia es Anatomía y Fisiología 2 y vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, que se encuentra situado en la cabeza cerca de los principales órganos de los sentidos. La función del cerebro como órgano es ejercer control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre esto del organismo para la generación de patrones de actividad muscular y para la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas. El cerebro se divide en 4: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El bulbo raquídeo se localiza en los fascículos ascendentes y descendentes que comunican con la médula espinal. Con el encéfalo en el mismo se centralizan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstructoras. En caso de lesión, causa muerte inmediata por paro cardíaco o por paro respiratorio. En el cerebro su función consiste en coordinar los movimientos musculares voluntarios y en mantener la postura y la estabilidad y el equilibrio. El encéfalo es el centro del movimiento del sueño, del hambre, de la sed y de casi de todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. La médula espinal cumple 4 funciones principales: la conducción, integración neural, locomoción y reflejos. El cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos hacia los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a través de ella. Los pares craneales son nervios que están íntimamente en comunicación con el encéfalo. Llevan parte de la información de nuestros sentidos al cerebro y del cerebro a algunas de nuestros músculos y vísceras. Son 12 pares craneales: el nervio olfatorio, nervio óptico, oculomotor, troclear o patético, nervio trigémino, nervio abducens, facial, vestibular, nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio accesorio y nervio hipogloso. La monografía de los sentidos. La vista está formada por un cuerpo ciliar, el iris, la córnea, el humor acuoso, la esclerótica, la coroides, la retina, el nervio óptico. El cuerpo ciliar desempeña un papel fundamental en la secreción del humor acuoso y la acomodación de la visión. La concentración y la dilatación del iris es un reflejo fisiológico que se utiliza para enviar la información visual desde la retina hacia el cerebro. El tacto, que es el órgano de la piel, está compuesto por miles de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos que sean interpretados por el cerebro. El sentido del tacto permite obtener información precisa. La piel se compone de receptores en cápsulas de tejido. Meissner informa sobre el tamaño y forma de los objetos. Pacini determina el grado de presión que se siente. Ruffini percibe los cambios de temperatura. Krause registra la sensación del frío. El oído se divide en 3: oído externo, oído medio y oído interno. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo a través del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre y a su vez que los 3 huesecillos del oído medio se muevan. Estas vibraciones pasan a través del oído interno y como resultado estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonidos. El olfato se conforma de la cavidad nasal, las fosas nasales, el bulbo olfatorio, hueso etmoides, nervio olfatorio, membrana olfatoria. El proceso olfativo inicia cuando el aire, junto con las moléculas de olor, ingresan a través de las fosas nasales. El olor es captado por los receptores, los cuales envían un impulso de su compuesto químico hacia el bulbo olfatorio, desde donde se envía la información al cerebro. El gusto. La lengua es el órgano del gusto. Está contenida en la cavidad bucal. Es una superficie de la lengua, se encuentran las papilas gustativas. Para que las papilas sean estimuladas, las sustancias deben diluirse en la saliva y así pimentar en los poros de las células sus
sus tentaculares, la información respecto al gusto se transmite por medio del nervio facial. Los neurotransmisores y el centro de control del hambre y la saciedad. El núcleo arcuato posee dos poblaciones neuronales. Una población de neuronas que al ser estimuladas provocan hambre, llamadas anorexigénicas, que producen neuropéptido Y, mientras que las orexigénicas producen propiomelanocortina. Ambos tipos de neuronas reciben información del estado energético por medio de dos proteínas, la leptina y la insulina. El núcleo arcuato del hipotálamo orquesta la actividad de otros núcleos hipotalámicos para provocar hambre o saciedad, dependiendo de cada situación. Después de comer, la producción de colestotisonina van a estimular al nervio vago. Las señales eléctricas que transporta el nervio vago, en especial desde ahí, manda este mensaje y se transmite al núcleo arcuato del hipotálamo. En el hipotálamo va a estimular a las neuronas anorexigénicas, o sea, a las productoras de propiomelanocortina, y a inhibir a las orexigénicas, las productoras de neuropéptido Y. Las neuronas anorexigénicas del hipotálamo provocan la sensación de saciedad y van a inhibir al núcleo lateral, previniendo la sensación del hambre. La insulina se produce en el páncreas y la leptina que se produce en los adipocitos, que son las células que almacenan grasa, mandan la misma sensación al núcleo arcuato del hipotálamo, provocando la saciedad. Cuando tenemos hambre, la grelina se libera de la mucosa del estómago con respuesta al ayuno. De forma similar a la leptina, la grelina viaja en el torrente sanguíneo hasta llegar al núcleo arcuato del hipotálamo. En efecto, sea lo contrario de la leptina, estimula a las neuronas orexigénicas e inhibirá a las neuronas anorexigénicas. Las neuronas orexigénicas que fueron estimuladas por la grelina, a su vez, van a activar el núcleo lateral, produciendo el hambre. El sistema renal es el sistema urinario, el que lleva un papel principal para la eliminación de la mayor parte de las sustancias que ya no utilizamos en el cuerpo por medio de la orina. El riñón se encuentra en el retropetironeo de la cavidad abdominal y tiene la función de eliminar del cuerpo las materias de desecho que se han ingerido o han producido en el metabolismo. La nefrona es la responsable de la formación de la orina. Cada riñón tiene más de 1 millón de nefronas. Las vías urinarias son las estructuras que drenan la orina hacia el exterior. Son las vías urinarias compuestas por el uréter. Es un túbulo muscular de donde la orina desciende a la vejiga. La uretra es el conducto pequeño en el orificio uretral hasta el exterior del cuerpo. Su tamaño es diferente en el hombre en comparación al de la mujer. El reflejo de micción. La micción es el proceso por el que la vejiga urinaria se vacía. Cuando ésta se llena, el reflejo miccional es todo un proceso nervioso que ocurre para llevar a cabo la micción. La monografía del sistema reproductor femenino. Los ovarios son glándulas pares situadas al lado de la uretra, del útero. Tienen dos funciones. Número 1, producir los gametos hasta formar el óvulo. Número 2, producir las hormonas principales, progesterona y estrógenos. Las trompas de falopio son dos conductos que se extienden desde el ovario hasta el útero. Se encargan de transportar el óvulo que se desprende del ovario y transporta el espermatozoide hacia el óvulo para que intente fecundarlo. El útero es un órgano muscular hueco, cuya cavidad está tapizado por mucosa. Su principal función es albergar al feto y la placenta durante el embarazo. La vagina es el órgano femenino de la cópula y el canal de parto.
recibe al pene con la penetración y recoge el esperma de la eyaculación. La vulva son el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Esto permite la entrada del espermatozoide al organismo, protege a los genitales internos y producirá el placer sexual. La monografía del aparato reproductor masculino. El escroto es la estructura que sostiene los testículos y regula la temperatura de los mismos. Los testículos o gónadas son órganos pares, con forma ovoide. El pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación y la excreción de la orina. Principal función es permitir el acto sexual. El epididimo, en este órgano se produce la maduración de espermatozoides, además los impulsos hacia el conducto deferente durante la excitación sexual. El conducto deferente transporta los espermatozoides desde el epididimo hacia la uretra. Los conductos eyaculadores conducen la secreción testicular y el semen. Las vesículas seminales secretan un líquido alcalino y viscoso que contiene fructosa y proteína. La próstata produce el 20% del volumen del semen. El esperma segrega el líquido que participa en la formación del semen. Las glándulas bulbouretrales durante el acto sexual segregan un líquido claro al momento de la excitación que lubrica la cabeza del pene como preparación previa a la penetración. La fisiología renal. Los riñones, la vejiga, constituyen el aparato urinario. Los riñones filtran el plasma sanguíneo y producen la orina. Líquido por el canal se excretan los productos de desecho metabólico del cuerpo. Conforme es filtrado, glomerular pasa por los túbulos. Se reduce su volumen y se modifica su composición por el fenómeno de reabsorción tubular y secreción tubular para formar la orina, que entra en la pelvis renal. Desde ahí pasa la orina hacia la vejiga y es expulsada al exterior mediante la micción. El sistema endocrino es el tejido glandular que se conforma de las células epiteliales especializadas para la particularidad de poder sintetizar y secretar productos específicos como son hormonas, lágrimas, saliva, moco, etc. Las glándulas exocrinas secretan su producto a través de los conductos. Las glándulas endocrinas secretan sus productos hacia el torrente sanguíneo. Son las hormonas. En el hipotálamo y la hipófisis, aquí se producen 8 hormonas, 6 de las cuales estimulan la adenohipófisis para liberarse cuando sean requeridas. Los otros son de la neurohipófisis y se liberan bajo demanda, la vasopresina y la oxitocina. La glándula tiroides, su principal efecto es aumentar el metabolismo corporal. Se encarga de elevar el ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. La glándula paratiroides se encarga del control de la concentración de calcio en la sangre. El páncreas endocrino produce células alfa que secretan glucagón, células beta que secretan insulina, células delta que secretan somatostatina, células P secretan polipéptido pancreático, células G secretan gastrina. Las glándulas suprarrenales se divide en médula suprarrenal y corteza suprarrenal, los tejidos involucrados en esta función. Las gónadas son los ovarios en mujeres y testículos en hombres. Los ovarios secretan estradiol, progesterona e inhibina. Los testículos producen testosterona y pequeñas cantidades de andrógenos e inhibina.